¿Pero por qué avanzó? Andando para atrás una. Pero esto avanza, ¿no? Bueno, voy a parar la luz. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros inventamos un taller de mecánica computacional que no estaba previsto en el programa original y lo colocamos en simultáneo con otro taller, de forma que quizás esa sea una de las instituciones también de que haya bastante poca asistencia. Bueno, yo voy a hablar sobre los slides están en portugués, pero yo voy a hablar en castellano. Bueno, vamos a analizar flujo de alta velocidad y con aplicaciones específicas en ingeniería aeronáutica, o sea, aerodinámica externa, y vamos a ver algunas nociones de aeroelasticidad. Bueno, digamos que estas cosas son desarrolladas en nuestra universidad, en Puerto Rico, Brasil, y hay estudiantes y un profesor que fue estudiante hace poco tiempo que participó de parte de este trabajo. Bueno, otra cosa que les quería decir es que la charla está destinada prácticamente a estudiantes de grado, o sea, es una charla expositiva más, digamos, informativa, no hay fórmulas, y digamos de manera que es bastante accesible a todos. Bueno, la dinámica de fluidos entonces, estudia el movimiento de fluidos, trae técnicas numéricas experimentales, y abajo tenemos algunos ejemplos de aplicaciones de problemas de aerodinámica usando la dinámica de los fluidos en ingeniería civil, en ingeniería mecánica, en ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Nosotros tenemos que para estudiar problemas de ingeniería los modelos pueden ser físicos o matemáticos. Ahí tenemos el ejemplo de la aerodinámica de automóviles, digamos un ejemplo de estudio en túnel de viento, otro realizado un análisis computacional. Continuamos. Bueno, nosotros vamos a usar a través de esta charla instrumentos de la dinámica del fluido computacional y nuestro objetivo es ¿cómo señalar? Es, digamos, hacer estudios conceptuales y fenomenológicos, desenvolvimiento de productos, design y determinación de coeficientes aerodinámicos para, digamos, el análisis estructural del vehículo que estamos analizando. Ustedes bien conocen, los que trabajaron en el método numérico, que los análisis con dinámica de fluido computacional complementan, digamos, los ensayos experimentales y de buena manera reducen los costos que provienen de estos ensayos experimentales. Bueno, yo voy a más o menos hacer una síntesis de dónde nos ubicamos dentro de este trabajo. En cuanto al estado de materia, vamos a trabajar con gases. En cuanto a relación tensión y tasa de deformación, vamos a usar fluidos newtonianos, ¿cierto? La otra posibilidad sería no newtonianos. Eso es más apropiado para problemas, digamos, de hemodinámica o problemas de procesos de transformación como extrusión o conformación mecánica a altas temperaturas. Vamos a estudiar flujos compresibles
flujo monofásico, un problema monofásico. Vamos a mostrar el problema estacional y trascientes. El tipo de proceso va a ser reversible, no isotérmico y isentrópico. Y a pesar que yo puse en colorado flujo laminar, nosotros vamos a ver al final un poquito de flujos turbulentos si nos sobra un poquito de tiempo. Continuamos. Bueno, para los que no tienen mucha familiaridad con esto, existe un número de Mach, que es la velocidad del objeto sobre la velocidad del sonido, es más o menos 1225 kilómetros por hora, unos 330 metros por segundo. Ustedes tienen, ¿cierto? Aquí el límite de la velocidad del sonido. Esto, esta aerodinámica se trata, digamos, como fluidos incompresibles. Prácticamente aquí comienza el tratamiento de problemas de ingeniería aeronáutica, ¿cierto? Los aviones comerciales andan en el orden de 0,8, 0,80 y poco. Y a partir de aquí, digamos, comienza a haber regímenes de los cuales existe, digamos, son alcanzados por aviones militares. Y finalmente, digamos, cuando Mach supera 5, tenemos flujos hipersónicos, son los vehículos de reentrada a la atmósfera, digamos, y que, por ejemplo, el Apolo tenía 25 de Mach, andaba por aquí. Entonces, estos son los regímenes que podemos encontrar. Vean, bueno, aquí no hay nada para decir mucho, solamente que a partir de aquí comienzan a aparecer ondas de choque en el flujo, ¿cierto? O sea, cuando Mach está en 0,8, cuando enfrentamos flujos hipersónicos junto al flujo, hay problemas de ionización, o sea que se tienen que acoplar reacciones químicas para analizar el problema, y aquí existen problemas de altísimas temperaturas, estamos hablando del orden de 8.000, 9.000 grados, ¿cierto? Lo que obliga, digamos, a tomar medidas bastante rigurosas en términos de aislamiento térmico, porque errando 1% son 80 grados y liquidamos todo lo que va dentro, inclusive las personas. Bueno, ¿qué puede pasar? Ahí ustedes tienen cómo se dispersan las ondas de choque en los diferentes regímenes, ¿cierto? Desde, digamos, las velocidades bajas, esta es subsónica, ¿cierto? Transónica, supersónica e hipersónica. Veo que hipersónica el objeto se traslada mucho más rápido. Entonces muestra cómo se propagan las ondas de, digamos, sonido. ¿Cierto? Bueno, vamos a ir. Bueno, ahí hay un ejemplo de un choque. El avión está aumentando velocidades. Y cuando alcanza al final supersónico, esa es la configuración del flujo, ¿cierto? En aviones militares que andan a más mayor que 1. Bueno, seguimos. Aquí hay algunos ejemplos de onda de choque, ¿cierto? De explosiones y, digamos, para aeronaves. Pueden continuar. Gracias. Bueno, nosotros vamos a
simular numéricamente el estudio del flujo de fluidos a altas velocidades. Tenemos una discretización espacial que hacer, tenemos una discretización temporal a hacer. Nosotros vamos a usar elementos finitos, existen alternativas en todos estos métodos, inclusive existiría, digamos, posibilidades en algunos problemas de resolver analíticamente. Vamos a usar esquemas como CDS. Bueno, eso tiene poca importancia porque ni vamos a explicar, pero digamos, esa pena está hablando de la metodología que va a ser usada para hacer el análisis del flujo. Continuamos. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos aquí se llama malla. ¿Cierto? Esto no es una cosa banal en este tipo de problema por las características del flujo. Ustedes van a percibir posteriormente lo que significa malla y el problema que significa esto. Y una buena malla debe resolver la física del problema y no seguir la geometría. Hay que conocer la física del problema para generar una buena malla, o sea que no basta conocer un software comercial cualquiera y ponerse a hacer, o sea, tiene que ser un tipo con alguna experiencia en el área para poder hacer bien las cosas. Y, digamos, las mallas son específicas del problema que queremos resolver y no solamente de la geometría que estamos atacando. Bueno, tenemos una simulación tradicional, la geometría, la malla, solucionamos y tenemos post-procesamiento. Y aquí tenemos el problema de adaptación de malla, o sea, damos una malla inicial como hasta aquí, y aquí nos vemos obligados, a medida que vamos resolviendo, con una medida del error, a adaptar la malla de acuerdo al problema, ¿cierto? Porque no conocemos a priori, digamos, la solución del problema, o por las características de la solución, la malla tiene que ir acompañando, digamos, los pasos sucesivos de la solución que vamos obteniendo. Continuamos. Bueno, para adaptar mallas hay que, digamos, estimar un error, que puede ser un error estimado a priori o un error estimado a posteriori, que es lo que nosotros vamos a hacer una vez que resolvemos el problema. Con los resultados que obtenemos, medimos el error y adaptamos o no la malla. ¿Cómo se adaptan mallas? Bueno, existen esquemas diferentes. Aquí se mueven los nudos, recolocando los nudos en el lugar adecuado para que la malla no se distorsione demasiado y los nudos se junten en los lugares donde hay grandes gradientes de variables. Tenemos el método P, que sería usar elementos, la discretización, que aumenta el orden a medida que vamos avanzando con el proceso, ¿cierto? Para tener órdenes superior en polinomios de interpolación. Y tenemos el método H, donde se hace refinamiento en los lugares que es necesario y desrefinamiento en aquellos lugares donde tenemos un exceso, digamos, de elementos y demás. Bueno, podemos mezclar estos métodos y tener métodos híbridos, o finalmente tenemos otras alternativas, que es cuando hay una zona donde queremos adaptar mejor la malla, hacemos un agujero retirando parte de la malla y haciendo una nueva malla o generando una nueva malla en parte del dominio donde eso es necesario. Bueno, este es un aspecto también muy importante hoy en día,
¿cierto? Esta es la forma más usual con que trabajamos. Hoy en día tenemos alternativa de paralelización, vía memoria compartida o vía memoria distribuida. Y la verdad que este tipo de problemas de tamaño real, problemas reales, nos obliga como mínimo esto, ¿cierto? Esto es un poquito más complicado para hacer porque depende de transmisión de datos en red, digamos, y eso hay que ser muy inteligente para aprovechar eso, y depende del tamaño del problema. Si no tenemos un tamaño muy grande, hacer esto, que es mejor, podría llegar a ser peor porque se pierde mucho tiempo, digamos, con distribución de datos vía red. Aquí ese problema no existe, pero, digamos, en los computadores actuales eso tiene límites, digamos, así bastante restrictivos. Bueno, lo que vamos a hacer es el análisis aerodinámicos de flujo compresible usando adaptación de malla. Vamos a usar memoria compartida, vamos a validar la metodología. Bueno, continuando. Bueno, este es el problema del modelo matemático. Estas ecuaciones son bastante conocidas por todos, son las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos compresibles, ¿cierto? Rho es la masa específica, estas son las componentes de la velocidad, estas son las tensiones viscosas que están escritas aquí, son conocidas, fuerza de cuerpo, presión, energía total, que es la suma de la energía interna más la energía cinética. La energía interna está acoplada a efectos térmicos, digamos la temperatura está aquí, y aquí hay un trabajo mecánico de las tensiones, digamos que se transforman en fuentes generadoras de energía y de calor, de manera que digamos, hay un acoplamiento termomecánico en el problema. Esta es una fuente calorífica, estas son fuerzas de cuerpo. Bueno, el trabajo de la fuerza de volumen del cuerpo. Entonces tenemos una ecuación aquí, tres ecuaciones aquí y una aquí, ¿cierto? Seguimos. En forma compacta las ecuaciones diferenciales del problema, podemos escribirla de esta manera. Aquí están las incógnitas de nuestro problema, ¿cierto? Estos son términos adjetivos, estos son términos difusivos y aquí están los términos de fuente. Tenemos que completar el problema describiendo la ecuación de estado, que se trata para un gas perfecto, donde tenemos esta expresión que liga la presión a la masa específica y a la energía interna. La energía interna es calor específico por temperatura, gamma es una relación entre calores específico, presión y volumen constante. Bueno, ese es el modelo matemático, esos están los libros de dinámica de fluido y no vamos a detenernos por este asunto. Bueno, hacer una discretización espacial usando elementos finitos, una discretización temporal. Vamos a analizar un gas perfecto y vamos a usar una viscosidad que es función de la temperatura a través de una ley que se llama ley de Sutherland, que es bastante conocida, y digamos vamos a usar también un esquema de difusión artificial para estabilizar el método. Continuamos. Bueno, estimativa del error. Bueno, el error, ustedes saben,
si hacemos una interpolación lineal como la que figura aquí, la solución exacta es esta es la proyección de la interpolación lineal, y nosotros tenemos un error ahí entre haber adoptado una interpolación lineal y haber adoptado, digamos, la solución exacta. Como no conocemos esto, por ejemplo, el error sería mayor, digamos, si usáramos una aproximación de la solución exacta a través de una interpolación cuadrática. Aquí está un error entre una interpolación cuadrática y una interpolación lineal, ¿cierto? Teóricamente la cuadrática sería una solución mejorada con la misma malla, ¿cierto? Usando la misma malla. Aquí están los elementos con que discretizamos el dominio. Y entonces tenemos un error que no es el error exacto, pero es un error mayor, digamos, del que es el exacto. Bueno, continuamos. Se puede probar, digamos, que el máximo error, digamos, el máximo de ese error aproximado, que es mayor que la norma en L2, la norma, el espacio L2 es un espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable, y, digamos, el error que vamos a calcular es mayor que esto, y se puede probar que es una constante, el cuadrado del tamaño del elemento y la derivada segunda de la variable. Ese es un error en un problema unidimensional. En un problema 2D o 3D, digamos, nos vemos obligados a sustituir, bueno, el error es esto, como ustedes saben, pero la derivada segunda, digamos, incluye la matriz hessiana. La matriz hessiana tiene como componente derivada segunda de la variable según los ejes, digamos, de referencia, y este es el error que habíamos mostrado antes, C0. AB es el tamaño de la arista del elemento, B es un versor unitario y H es el determinante de la matriz hessiana. Bueno, esta parte es bastante complicadita, ¿cierto? Tiene así mucho análisis funcional en el medio. Nosotros más o menos ilustramos de una manera bastante general, así simplificada, qué significa el error para nosotros. Bueno, aquí tenemos el nudo A, el nudo B, hay un error en la arista B, aquí tenemos el valor de la variable f y fb. ¿Qué parámetros usamos nosotros? Bueno, usamos eta s y eta i. Tenemos, este es un valor del error medio. Esto es en la zona de refinamiento lineal, que dice aquí. En español sería la palabra umbral, en inglés es threshold, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener estos parámetros para dejar, digamos, la zona con error medio, y a partir de ahí de refinar. Y refinar, a medida que vamos avanzando en el proceso, el error medio va disminuyendo. Tenemos que tener o definir el número de veces que vamos a adaptar, tenemos que definir con qué frecuencia vamos a adaptar, y tenemos que tener el tamaño de la arista mínimo que nos va a servir de base para esa formulita que tenía el tamaño del elemento al cuadrado que vimos en un slide anterior. Bueno, eso en forma global es la forma en que vamos a adaptar mallas. Bueno, adaptar mallas tiene operaciones de refinamiento, que significa dividir elementos donde sea necesario. Aquí tienen problema 2D con triángulos. Este es el triángulo que tenemos, podemos refinar así
así dividiendo en 3 o dividiendo en 4. Para extraerlos en problema 3D, podemos dividir aquí en 2, aquí en 3, 3, 4, 4, 5 y 6. O sea, ese es el tipo, la alternativa de refinamiento. Aquí tenemos una estructura de datos que hacer, que tiene que ser muy cuidadosa. Digamos, es importante el problema de la estructura de datos porque se pierde mucho tiempo en el acceso a información. Ustedes van a ver tamaños de problema extremadamente grandes. Bueno, tenemos el problema del refinamiento. Aquí hay apenas un ejemplo. Ustedes pueden ver la malla original. Por la eliminación de esta lista, refinamos y nos queda la nueva malla así. Sacamos estos dos elementos. Es lo que da una idea del refinamiento donde esto no es necesario. Acuérdense que cuando tenemos un flujo supersónico hay una onda de choque como vieron en el avión y en la parte de adelante upstream no hay nada. Entonces no es necesario tener elementos, ahí se puede refinar, desrefinar la malla y tenemos que refinar con cuidado en la zona donde hay grandes choques y grandes gradientes de masa específica, número de Mach, presión. Bueno, continuamos. También otro problema es la swapping, se llama esto en inglés, que es el cambio de aristas para regular el máximo ángulo de los triángulos, ¿cierto? Ustedes ven que yo quiero que los ángulos sean menor aquí que aquí y de la unión de estos dos dominios. Los unicados están aquí y con esto, haciendo esta operación, yo consigo elementos mejores. Aquí hay algunas alternancias de fases en problemas 3D. ¿Cierto? Bueno, continuamos. Bueno, vamos directamente al ejemplo de aplicación. Vamos a ir avanzando despacito de problemas más pequeños a problemas bien grandes. Aquí ustedes tienen un aerofolio NACA que es conocido con más 2, o sea, supersónico. Vamos a resolver Euler no viscoso. Esa es la malla inicial, ¿cierto? Que se adoptó. Aquí está un poquito más detallada. Continuar. Bueno, estos son el resultado con esa malla para masa específica. Aquí está el resultado para la solución adaptada. Esto es para ρ, continúa. Esto es para P, que es presión. Y esto es para Mach, ¿cierto? El mismo problema con adaptación de malla. Continúa. Bueno, esto es un autor que resuelve este problema, que es bastante clásico, ¿cierto? Y usando Mach como variable de adaptación. Y esto es lo que hicimos nosotros. Observen que aquí es necesario el refinamiento de la malla. Aquí hay que tener mucho cuidado en adaptar, si no da resultados cerrados. Eso afecta la determinación también de coeficientes aerodinámicos. Y digamos, esta es la malla adaptada. Continuamos. Aquí tenemos algunas ventanas, ¿cierto? Zooms. Digamos, sucesivamente, arriba primero, abajo después, y el orden de magnitud con que vamos haciendo los sucesivos zooms. Ese es el coeficiente de presión. Bueno, cuando yo comencé la malla inicial tenía esto, al final viene esto, este es, digamos, una adaptación cada 1500 pasos y hasta conseguir la convergencia final. Aquí están los lineares umbrales adoptados
cada 1500 pasos, 7 adaptaciones, y vamos a usar la masa específica como variable de adaptación para buscar el error. Continuamos. Bueno, este es transónico viscoso, o sea, Mach 0,8, el ángulo de ataque 10 grados, o sea que hay un ángulo de ataque, el Reynolds cargado son 5000, no es 500, es cargado. Bueno, tenemos valores para ROPE, MU, que no vale la pena, digamos, detenerse porque tenemos otras cosas para ver. Seguí. Bueno, no, ahí. Bueno, ahí tiene la malla adaptada para este problema. Esta es inicialmente, esta es finalmente. Se trata de un problema 2D, ¿cierto? Y con la adaptación de malla nosotros conseguimos, digamos, adaptar a la solución del problema la malla, refinando donde eso es necesario y refinando donde no hay, digamos, necesidad de tener muchos elementos. Continuamos. Bueno, como tiene ángulo de ataque, aquí ustedes tienen los coeficientes de presión, ¿cierto? Digamos, arriba y abajo, tienen coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre, ¿cierto? Comparado con otros trabajos, digamos, que sirvieron de referencia. Bueno, aquí hay un subsónico viscoso, Mach 0,5, o sea, digamos, es un Mach bajo, más bajo que esto, el enfoque compresible comienza a tener problemas y hay que comenzar a retirar la variable de masa específica para comenzar a incorporar la presión como variable y va tendiendo a ser incompresible. O sea, problemas de viento y aerodinámica de corte, por ejemplo, problemas de viento en estructura, esto 0.005, problemas de coches de alta velocidad sin corrida, bueno, 0.12, 0.3, ¿cierto? Sería más. Bueno, sí. Aquí hay las mallas, bueno, aquí también hay comparación de soluciones para masa específica para presión y valores de masa específica para comparar con otras referencias. Esto es coeficiente de presión. Bueno, aquí hay un problema transiente, ¿cierto? Transónico, sin ángulo de ataque. Vamos a usar esto para adaptar mallas. Estos son nuestros umbrales a partir del cual vamos a utilizar en torno del error medio, adaptación de mallas, cada 500 pasos. Este es el tamaño mínimo del elemento que tenemos. Vamos. Seguimos. Bueno, aquí tenemos una animación, no sé si va a funcionar, si tenés que quizás clicando 2 veces la figura. ¿Ven? Ahí está cómo se va adaptando la malla a medida que avanza el proceso, y cómo varía el número de Mach, pero este Reynolds es extremadamente chiquitito, diría que es un problema irreal, pero por lo menos le va mostrando cómo la malla se va adaptando a medida que el proceso avanza. Seguimos. Este es lo mismo, seguimos. La próxima sala. A ver. Bueno, ahí les vamos a mostrar, a ver, así, a ver lo que puede clicar 2 veces en la figura, a ver si funciona. Bueno, ahí tienen masa específica, Mach, y energía total. ¿Cierto? A medida que el flujo avanza, y vamos viendo arriba cómo las mallas se van adaptando
al flujo, por ejemplo, Panamá. A medida que avanza el proceso, la malla se va adaptando de acuerdo a las necesidades del flujo. Vean la figurita de arriba, que es la más interesante, en el sentido de ir adaptando la malla a las características del flujo. Bueno, seguimos. Ahí tienen un problema 3D, más un flujo supersónico. Se trata de una esfera, el flujo es no viscoso, o sea, la ecuación de Euler es usada. Esta es la malla inicial de la esfera. Bueno, ahí tienen la solución inicial. Eso es un problema experimental, ¿cierto? Bueno, acá la primera. Miren aquí la solución inicial, miren aquí la solución adaptada, y les pido que se fijen bien en este detalle y aquí. O sea, miren esto y lleven en cuenta esto. Acuérdense de esto porque va a ser necesario en la próxima slide. Dos ondas de choque. Y la necesidad, digamos, de adaptación también de la región central. Continuamos. El próximo slide. ¿Vamos a sacar eso? Bueno, ahí está la presión con la solución inicial y la solución adaptada. Miren bien esto. Aquí casi no hay nada. Bueno, continuamos. Más. Continuamos. Bueno, esto tiene animación. Aquí van a ver cómo varía la presión en secciones a medida que nos vamos yendo y cómo la malla va adaptando. Vean, aquí aparecen los dos choques, pero ya van a aparecer. ¿Ven? Aquí ya está el problema. Y el problema en el medio. Y estas son secciones que isopresiones, digamos, que se van trasladando. Como la malla va modificándose en la esfera. Bueno, ahí tienen las isosuperficies de masa específica y aquí tienen, digamos, la isosuperficie de Mach 1. Ustedes observen que aquí ya tenemos 16 millones de elementos, partimos de 46.000. O sea que ya es una malla bastante, digamos, refinada, y es necesario hacerlo. Aquí tienen un ala Onera M6. Esta es la malla inicial. Este es, digamos, esto es, a ver, un benchmark que se hace, digamos, de la gente numérico y experimental. Y ahí tienen la malla inicial del ala, en la cual vamos a tener un Mach de 0,84 y un ángulo de ataque de 306 grados. Bueno, aquí están la presión sobre la superficie, el número de Mach, algunos resultados obtenidos por otros autores, inclusive usando software comerciales. Nosotros hacemos nuestros propios software. Continúa. Aquí tienen la línea de corriente. Esto tiene 15 millones de elementos. Después de 2 adaptaciones, miren cómo queda la malla, digamos, después de adaptarla. Aquí está la superficie sónica, aquí están las líneas de corriente. Continuamos. La próxima. Bueno, ahora van a ver cómo se trasladando P
desde la ruta hasta cómo la malla va variando y la presión. Hay resultados, digamos, de CP para diferentes secciones del ala. Aquí está el Z, que sería el eje de la viga empotrada, ¿cierto? Con valores y comparados con resultados de otros autores. Y atrás. Inclusive coeficientes CL y CB, o sea, lift y drag también. Continuamos. Bueno, aquí tienen otro benchmark. Este es un avión Boeing, ¿cierto? Vamos a probar un transónico no viscoso, MAX 085, alfa 0. Esto es los ensayos que se hacen en el túnel, le dan a la gente métodos médicos para hacer modelos y enviar a un congreso específico para este tipo de avión. Continuamos. Esta es la malla inicial. Bueno, aquí tiene el resultado de coeficiente de presión, ¿cierto? Y de presión. De la mitad simétrico el problema, ¿cierto? Continúa. Aquí tienen valores de presión y MAC, ¿cierto? En el avión completo. Continúa. Bueno, miren, aquí ya creció un poquito. Estamos en 45 millones de elementos. Una malla adaptada apenas con 2 refinamientos, o sea que partimos de una cosa bastante refinada. Bueno, ahí tienen, digamos, la malla final. Bueno, este es un misil Rafale, es bastante viejo, ¿cierto? Con Mach 1.2 alfa 0, ahí está la geometría, ¿cierto? Del misil. ¿Por qué no? Bueno, aquí está la malla, miren, tiene una geometría bastante complicada. Ustedes ven que hay muchas protuberancias en la geometría y debido a eso se producen múltiples choques, ¿cierto? En el misil. Bueno, al final, después de 3 adaptaciones, llegamos a 115 millones de elementos, ¿cierto? Y esa es la configuración de una malla adaptada. Continuamos. Bueno, ahí tienen una idea espacial y un perfil, digamos, un corte de la variación del número de Mach. Continuamos. Puede continuar con eso. Bueno, ahí también tienen una manera de ver cómo va avanzando la malla, ¿cierto? En las diferentes secciones y el número de Mach. Ven cómo hay choques a medida que va enfrentando cada objeto. Bueno, ahora estamos tratando el próximo de que esto salga de un avión, de que impacte otro avión, de que haya eyección de pilotos, pero esto es muy antiguo. Ya no va a haber más aviones con pilotos, es decir, creo que el F-22 es la última versión de aviones piloteados, ¿cierto? Esto se terminó. Por eso esto es bastante antiguo. Bueno, este es un avión antiguo también de espionaje, ¿cierto? Y ustedes deben estar preguntándose, pero ¿cómo vamos a superar el poder militar y tecnológico norteamericano si usted nos toma como ejemplo lo que ellos ya hicieron hace 500 años? Bueno, hay que aprender para hacer eso. Peor es quedarnos sentados y no hacer nada. Ahí tienen, digamos, la malla inicial del avión militar. Ahí tienen,
distribución de presiones y más. R presión, está equivocado, ahí tiene que ser una P. ¿Cierto? Seguimos. Bueno, ya aquí andamos con 111 millones en la moneda. Bueno, eso es análisis aerodinámico. Pero cuando vamos a hacer el proyecto de un avión, no podemos olvidarnos de algo que es muy importante, que es esto. O sea, el análisis aeronáutico del problema. O sea, incluir la estructura en el medio, ¿cierto? Para hacer el análisis estructural. Y vamos a desarrollar herramientas computacionales para eso, algoritmos de flujos compresibles, algoritmos para el análisis de estructura de materiales compuestos. Esto va a ser tema de una charla hoy, así que aquí ni hablamos de eso tampoco, no, y acoplar a ambos sistemas juntos. Bueno, queremos saber el comportamiento de la elástica de estructura con gran flexibilidad. Vamos a ver elementos finitos, esquemas particionados para el análisis de problemas de interacción fluido-estructura. Yo les quiero decir lo siguiente. Aquí este problema lo estudian los aerodinamicistas y lo estudian los estructuralistas, los ingenieros de estructuras. Cada uno estudia separado. Después los aerodinamicistas, como no saben estructuras, entonces ¿qué hacen? Agarran esto, estudian aerodinámica, estudian los coeficientes, ¿cierto? La variación en el tiempo y estudian un criterio de resistencia, digamos, para el material del avión, tipo resistencia a materiales avanzados, y acabó. Los ingenieros estructurales, ¿qué hacen? Pegan un modelo aerodinámico muy simplificado, que es el método de los paneles o lattice vortex, digamos, y estudian la estructura con algún detalle porque es lo que ellos saben. Bueno, ahora nosotros queremos hacer, digamos, aeroelasticidad de alta fidelidad, o sea, meter las dos cosas con lujo de detalle, en el modelo aerodinámico y en el modelo estructural. Bueno, entonces, los esquemas particionados, esta es la estructura, este es el fluido, y hay una interacción entre ambos, entre un tiempo Tn y un tiempo Tn más 1. Aquí tenemos, digamos, la posibilidad de hacer esquema no particionado, considerando todo el sistema como uno solo, estructura y fluido. Existe un problemita muy serio de que las propiedades de uno y otro son tan diferentes que hay que tener mucho cuidado con la estabilidad cuando hacemos eso, pero por lo menos en compensación no tenemos transferencia de información de un lado para el otro o de un medio para el otro. Y cuando hacemos particionado, ¿cierto? Hay que cumplir la interfase sólido-fluido, condiciones de equilibrio y de compatibilidad para ser coherentes. Continuamos. Las ventajas de particionar: programas independientes para tratar fluido y estructura, y necesitamos un programa independiente para una región de interfase. Y eso nos da como consecuencia mucha facilidad para mejorar los códigos computacionales. Y después tenemos la discretización espacial y temporal diferente. O sea, en lugar de tener un sistema aislado, nosotros podemos avanzar en el tiempo con intervalos diferentes para la estructura y para el fluido, porque el fluido nos obliga a tomar delta T relativamente pequeños, y en cuanto en la estructura podemos usar delta T bien mayores, como vamos a ver a continuar. Bueno, para el análisis estructural, básicamente tenemos que hacer análisis dinámico de cáscaras de materiales compósitos,
tenemos que considerar efectos de no linealidad geométrica, pero no grandes deformaciones, sino grandes desplazamientos y grandes rotaciones, y análisis dinámica no lineal, dependiendo del problema que estamos usando. Los métodos tradicionales de dinámica como método de Newmark, que es muy usado por la comunidad de mecánica del sólido, no sirven, y entonces hay que estudiar métodos digamos que conserven la energía permanentemente, y eso sí sirve, digamos, y es escaso. Para el flujo, equipamiento compresible, adaptación de malla, usar una formulación mezclada, lagrangiana y euleriana, implementar alguna técnica de mover la malla para que ella consiga acompañar, digamos, el movimiento de la estructura, ¿cierto? Y consecuentemente el fluido se mueva con la estructura a medida que ella se deforma, y utilizar un modelo de turbulencia, ¿cierto? Porque normalmente estos problemas son de reinos de 1/10 a la 7 para arriba. Bueno, en la interfase se pueden hacer mallas no coincidentes entre el fluido y la estructura, y se hace el fluido mucho más refinado que la estructura en términos de malla, y por tanto puntos de la malla en la interfase provenientes del fluido caen en el medio de los elementos de estructura y tienen que ser, digamos, distribuidos esas cargas transmitidas a los nudos. Y la estructura, bueno, como dije, la estructura requiere mallas menos refinadas. Los intervalos de tiempo en general son bastante diferentes en orden de magnitud entre el fluido y la estructura. Aquí tienen un ejemplo esquemático, ¿cierto? Aquí vamos con el fluido, aquí vamos con la estructura, este es el tiempo de la estructura, aquí tenemos el tiempo del fluido, y vamos transmitiendo velocidades estructurales para el fluido, y vamos transmitiendo cargas provenientes del fluido, presiones y tensiones tangenciales al problema estructural. Continuamos. Aquí hay el método, digamos que aquí tenemos el fluido con una malla bastante refinada, tenemos la estructura, digamos que tiene los nudos aquí, aquí y aquí, y el fluido tiene todo esto. Lógicamente que esto es esquemático, hay mucho más nudos en el fluido que en la estructura, y hay que hacer la transmisión, digamos, de desplazamiento y velocidades para el fluido, y hay que hacer la proyección de cargas para la estructura. ¿Sí? Bueno, aquí un ejemplo más. Aquí tiene un ala delta, ¿cierto? Lo que encima no es la malla de la estructura, es la malla aerodinámica. La estructura tiene mucho menos elementos, como vamos a ver, ¿cierto? Aquí tienen las propiedades, el espesor, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, la masa específica, análisis de flujo no viscoso, método explícito, el CFL, que es pura Levy-Friedrich para el fluido, va a ser 0,2, sería una formulación ALI, el número de Mach, sea un flujo transónico. No vamos a usar adaptación de malla, no vamos a tener ángulo de ataque. Tenemos 2,5 millones de tetraedros en el fluido. En la interfase hay 32.000 nudos en la interfase del sólido y el fluido, que son proporcionados por el fluido a la estructura. El número de elementos de estructura es bajo, 800.
O sea, hay una diferencia enorme. Y el análisis de fluido hacemos con un método explícito, el análisis estructural con un método explícito, y vamos a analizar, vamos a usar la linealidad geométrica en la estructura, y vamos a llevar en cuenta, digamos, la influencia del esfuerzo cortante. Vamos a analizar presiones de 2,58, sí, después ven eso en kilonewton por centímetro cuadrado, pero esas dos presiones que vamos a analizar. Sí. Bueno, ahí tienen una configuración, digamos, la geometría, tienen la malla de la estructura, ¿sí? Tenemos, digamos, 258, sí significa 1779 kilopascal. Vamos a analizar el resultado aquí. Aquí está el resultado numérico, aquí están los resultados experimentales de la primera frecuencia. Para 298 y no 258 como aquí, que significa esto, el comportamiento es similar, pero las frecuencias ya no es 43, son 45, y la relación esta, que es el desplazamiento vertical en relación al L, que está aquí, es 0,062. Este trabajo se hizo experimentalmente, hay resultados experimentales sí. Aquí tienen la deformación de la estructura, un poquito magnificada, 10 veces creo. Hay torsión, aquí tienen la resultante de esfuerzos, ¿cierto? Acuérdense, tenemos FR, ¿qué es esa letra? X. FRX, FRZ, MRX, MRZ. Bueno, seguimos. Bueno, aquí tienen una ¿cómo es? Variación de desplazamiento vertical en relación, digamos, normalizada en relación a la longitud para 258. ¿Sí? Aquí para 298, frecuencias, las tres primeras frecuencias naturales, los desplazamientos serían esos, y los modos. ¿Sí? Vamos a ver para 298 la variación de FRX, FRC, MRX y MRI. ¿Sí? Bueno, sí. Y ahí tienen variaciones de arrastre, ¿sí? De sustentación, del momento, de los dos momentos. Bueno, vamos a terminar porque si no, a ver qué les puedo decir. Lo importante aquí, que es así fundamental, es esto. Seguimos. Bueno, los valores que fueron usados para los lineares o los umbrales en los procesos de adaptación ha sido en general esto. La frecuencia de adaptación ha ido entre 500 y 2000 para los problemas. Digamos, NF sería el número de adaptaciones de 2 a 7 para 2D 2, para 3D 7, variables que se ha usado para medir el error para la adaptación en problemas de baja compresibilidad, más 0,5 la presión, en problemas donde no se considera la viscosidad, o sea, se considera que hoy no es suficiente masa específica, y en problemas, digamos, donde se considera la viscosidad es más. A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, utilizar un modelo de turbulencia.
Yo tengo ahí resultados con turbulento, quizá en 2 minutos más les muestro. Aquí dice con altos, está todo junto. Analizar equipamientos hipersónicos. Nosotros ya hemos hecho muchos años atrás esto y hemos publicado grupos hipersónicos con reacciones químicas. Implementar multigrid, o sea, métodos multimalla para conseguir convergencia más rápida en problemas estacionarios. Nosotros esto ya lo tenemos, ¿cierto? Pero como aquí no fue presentado, aquí esto es problemas de viento. Hemos estudiado mucho, digamos, la acción del viento sobre estructuras, inclusive considerando la parte aerodinámica y la parte aeroelástica. Hemos usado el método P para adaptación, pero se puede incorporar H y R. No, hemos usado H. Se puede incorporar el movimiento de nudos y también el P, aunque yo prefiero esto. O sea, mover nudos junto con el refinamiento. Aumentar la eficiencia computacional de la paralelización, ¿sí? Y muchas gracias. ¿Cierto? Estos problemas en la práctica tienen reinos altísimos, o sea, 1 10 a la 7 son. Entonces, ¿qué se hace? Hay que poner turbulencia. Hay un resultado con turbulencia. Hay un archivo separado con esto. Hay una brocha. Ese es. El segundo. Bueno, este es un perfil NACA con bajo pero turbulento, que es usando el mismo software que se usa en experimental para detectar las ondas de choque. No se ve nada. Pero quizá no, cualquiera. ¿Qué extensión tiene la archivo que nivel? ¿Qué extensión tiene? ¿Se acuerda? No, manda el... Bueno, digamos, lo que se muestra son resultados de flujos altamente turbulentos, ¿cierto? Y con Large Dissimulation, la comunidad aerodinámica usa para turbulencia métodos que la gente ve en la materia de hidráulica, puede ser que se usan las medias de Reynolds, que aparece aquel, ustedes usan la media y la fluctuación y van dividiendo, y al poner en la ecuación de Navier-Stokes le queda la misma ecuación de Navier-Stokes con un término adicional que son de fluctuaciones debido a los términos advectivos, que son las tensiones de Reynolds. Y a partir de esas tensiones de Reynolds hay muchos modelos de turbulencia que se han hecho con una variable, con 2 variables, con 6 variables, con las 6 tensiones, con las 6 componentes de tensión de Reynolds. Ese es un enfoque que la comunidad de aeronáutica usa mucho. Ahora, hay otros métodos, digamos, que se llaman Large Eddy Simulation, que es a través de filtraje, digamos, de filtros, donde se determinan filtros que permiten detectar determinadas escalas de vórtices, ¿cierto? Bueno, eso es lo que se ha hecho aquí. Eso es muy pesado computacionalmente, pero digamos lo que se está haciendo. La tendencia es no usar modelos de turbulencia,
dejar las ecuaciones Navier-Stokes completas, pero se necesita máquina, ¿cierto? No tenemos máquinas para hacer lo que se llamaría DNS, simulación directa de Navier-Stokes, sin turbulencia. Entonces, bueno, no sé si me olvido algo, pero más o menos era eso que les quería mostrar, ¿cierto? Si tienen así alguna cuestión que les pueda responder, le respondo. Sí. Tengo dos preguntas. Una de la primera parte, que es sencilla, que no sé si usted lo dijo, si lo dijo se me pasó. La malla inicial. Usted necesita, estoy seguro que usted la coloca porque conoce la física del problema. Pero hasta qué punto eso es absolutamente necesario. Puede venir un operario que no conozca el problema, poner una malla inicial y que mi opinión personal, hay que sacar de la ingeniería a los operarios, por eso los software tienen que tener habilitación. Todo el mundo usa ANSYS, Abacus de una manera indiscriminada y hay errores muy serios en los proyectos de ingeniería. Hay que terminar convenciéndolos a los alumnos que cuando se va a usar software comercial hay que hacerlo con gran responsabilidad. O por lo menos, digamos, creerle, así como los software tienen que ser certificados para usarlos comercialmente, hay que certificar si el tipo tiene habilitación para usar una herramienta tan poderosa sin saber lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces yo le diría lo siguiente: lo que tienen que hacer estos son los ingenieros y no darle a la secretaria, porque la secretaria sabe usar a veces. Si yo le enseño, ella usa, ¿cierto? Después, si interpreta, no sé. Pero entonces, ese es el gran problema, de que todo el mundo ahora sabe aerodinámica porque tiene programas comerciales, sabe estructura porque tiene a veces las programas. secretarias son alumnos de grado Que tampoco saben. tampoco saben. Y la otra pregunta, si me permite, el problema de lo elástico, usted mostró distintas escalas de tiempo para el flujo y para la parte elástica. ¿Cómo lo maneja eso? ¿Resuelve el flujo manteniendo constante la estructura? Sí, sí, porque yo podría sofisticar todavía haciendo interpolaciones, ¿cierto? Usando multitiempo, pero la verdad es que es tan chiquito el tiempo del fluido, digamos que todo el tiempo, porque mira, la precisión con que yo calculo la estructura, ¿cierto? Es el delta T que yo elijo para mi método de integración. Yo no puedo usar ese delta T en el fluido. Y no me conviene incluir los dos porque me hace perder tiempo. Entonces en el fluido yo necesito un delta T chiquito, ¿cierto? Porque yo resuelvo explícito, porque estoy con un problema transiente, ¿cierto? No, resuelvo en el tiempo porque tengo un problema transiente. Yo podría, digamos, hacer igual tiempo, estaría incluyendo toda la estructura inútilmente sin necesidad. La estructura yo puedo resolver implícita porque no son problemas muy grandes. Aquí, digamos, hoy en día se hace, ¿cómo se dice? Miles de millones de elementos, ¿cierto? Porque miles de millones es 1 billón, ¿cierto? Y para nosotros 1 billón es otra cosa. Entonces, bueno, digamos que no tenemos otro remedio que hacer explícito en fluido, inclusive por memoria. Si no tenemos como meter eso. Me pregunta la correlación con la parte experimental. ¿Y son datos obtenidos previamente de la parte experimental o son simultáneamente se hace trabajo con la parte experimental? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? ¿Cierto? No, digo, ¿para qué sirve hacer eso? Esto sirve, la verdad, para testar y decirle a los tipos de túnel: mirá,
Las situaciones peores son esta, y dejar de perder guita y tiempo y energía haciendo miles de ensayos ciego, ¿cierto? Por el contrario, hacer esto sin túnel no sirve. Hacer túnel sin esto, digamos, es más comprensible, pero también el túnel tiene, digamos, ¿cómo se dice? Cuello de botella. Es decir, el problema de paredes, etc. O sea, como simular turbulencia, Reynolds en un túnel. Es decir, otra cosa, un túnel aerodinámico no es joda. Un transónico te cuesta $40 millones. La fábrica lo tiene. La fábrica de la EIA y todo eso, ¿no? Hacen en el exterior. En Estados Unidos. En Estados Unidos hace. Bueno, la Embraer, yo no sé dónde lo hace. Los tipos que estaban en el centro tecnológico, no sé que sea el vehículo lanzador, lo hacían en Alemania. Pero eso por una circunstancia, digamos así. Y después se metieron con los ucranianos. Pero los ucranianos son muy jodidos. Es decir, relacionarse con los chinos y los ex países del este son gente muy complicada. Te quieren sacar todo y no te dan nada. Los yanquis no es que sean mejores, pero... Una preguntita, ingeniero. ¿Usted ha mostrado una interfase entre el fluido y la estructura, una zona de interfaz? ¿Eso con qué lo modela? ¿Con elemento finito o...? No, bueno, espera. Aquí la interfase, digamos, no existe, la verdad. Es el contacto. Hay problemas donde específicamente en interacción es necesaria una interfaz. Por ejemplo, si vos vas a proyectar pilotes en suelo, en zona sísmica, con liquefacción de arenas, ¿cierto? Necesitas la interfase entre el hormigón y el suelo, ¿cierto? Elementos específicos de interfase, ¿cierto? Pero en este caso no se puede usar boundary element para hacer una interfase. Mira, yo no usé nunca boundary elements, pero la gente que usó boundary elements y que, digamos así, el tipo que usa boundary elements lo que tiene interés es en publicar papers, ¿cierto? Porque para fluido sé que no va bien. Para nada. Solo en problemas muy específicos donde hay fractura mecánica. Dicen que medios infinitos, pero medio infinito con elementos finitos también se resuelve. Y yo he hablado con tipos de muy buen nivel de boundary element y que migraron totalmente de técnica. Es decir, yo te diría que fue una cosa que se expandió de ecuaciones integrales, ¿cierto? Y hoy en día está parado eso, te sirve para publicar. Es decir, ellos publican con bastante frecuencia, a nosotros nos cuesta mucho publicar. ¿Por qué? Porque cuando vos, digamos, estás trabajando en un área como materiales, suelos, vos agarrás un suelo de Machagay, le ponés un mejoramiento, le haces las curvas en un laboratorio, le mandás una revista. Bueno, mira, los yanquis hacen la misma mierda. Ahora, cuando vos trabajás en estas cosas, anda a publicar. Es decir, los yanquis le hicieron esto. Los yanquis son una potencia tecnológica y militar. Cuando hay tecnología militar en el medio, estamos jodidos. Ingeniería es eso, es tecnología militar y todos los avances de medicina, en medicamentos y todo eso. Y eso no se quiere convencer a las personas. Es decir, es eso. Nos guste o no. ¿Cierto? Sí. En algún momento habíamos hablado de hipersónico, eso es algo un poco del tema, ¿no? Y que en la realidad está más o menos en Mach 6. De Mach 5 para arriba se considera. Sí. En Mach 6, ¿en qué altura? Primero que es con aporte de oxígeno líquido. No, espera, ¿En qué altura? Sí, pero la pregunta es la siguiente.
¿en qué altura se considera que el rozamiento, que no hay aire suficiente para que el rozamiento no haga un calentamiento perjudicial? En términos militares. No, claro. Así, los vehículos espaciales, digamos así, para cálculo que estoy diciendo, más o menos hasta 90 y pocos kilómetros, ¿cierto? Vos podés considerar estas ecuaciones con ionización, o sea, que hay inclusión de reacciones químicas que hay que llevarlas en cuenta. Es decir, y el efecto térmico es grande, ¿cierto? Bueno, cuando pasa arriba de eso, digamos, hay ionización, pero hay mucha separación de las partículas y las ecuaciones esas que responden a la teoría de la mecánica de los fluidos del continuo ya no sirven más. Ahí hay que emplear métodos, digamos, tipo Monte Carlo, ¿cierto? Simulación, y depende de un número que se llama Knudsen, que es una medida de la separación. Bueno, claro, digamos, mismo con 96 kilómetros las temperaturas son altísimas, ¿cierto? Es decir, y no es una temperatura, hay dos temperaturas que calcular, digamos la clásica y otra, porque hay dos energías que están trabajando y, digamos, son altísimas, es decir, no está dentro de los límites que los ingenieros están acostumbrados a mirar. Por eso los materiales, digamos, de la industria aeroespacial son todo especiales. Y si vos agarrás y haces algún tipo de, digamos, de trabajo en esta área, y es complicadísimo que vas a recurrir a Estados Unidos para que te den, ellos no te dan nada. Si llevan una muestra para hacer un ensayo, no te lo devuelven a ocurrir. Entonces, estas son cuestiones estratégicas, jodido. Este tipo, es decir, pero te digo, son temperaturas del orden de 8 o 9 mil grados, ¿cierto? Y 1% son 80 o 90 grados. Te mata a todos los tipos que están adentro y te jode todos los aparatos que están adentro, si no haces un buen aislamiento térmico. O sea, es un problema muy serio. ¿Sí? Consulta, ¿qué mallador están usando? Y la dosis ¿Qué mallador están usando? Ah, el mallador. Sí. ¿Qué tipo de software? Claro. Para la malla inicial hemos usado varios, es decir, JIT, Patran, cualquier, digamos, generador de malla sirve. Ese es ¿cómo se dice? La transferencia de datos y no hay ningún problema. ¿Y el algoritmo de refinamiento de malla lo Eso lo hacemos. desarrollado? Mira, yo estoy en el área académica. Yo creo que hay un periodo de formación de personas. En el periodo de formación incluye, digamos, la parte teórica y aunque no necesitas hacer un programador eximio, la programación te enseña muchas cosas. Entonces yo creo que en el periodo de formación de alumnos sería necesario ese trabajito. Tanto que cuando vos haces una materia en el grado, los profesores dicen, bueno, vamos a hacer un programita de transferencia de calor. ¿Cierto? Que son cortitos, bueno, lo haces, pero justamente es el periodo de enseñanza. De cualquier manera, aún con un software, no todos los problemas del software están contemplados y hay que a veces introducir, digamos, partes del programa dentro del software. Pero ya te reitero, para mí usar software tiene que ser gente habilitada, es como manejar coche. O sea, le da una cartera de habilitación, no lo usa, porque es un peligro. Sería eso. Digamos, hay gente que no sabe, no entiende un pito.
las cosas, pero se usó. Como te digo, la secretaria de tu escritorio usa. Le enseñas a usar, usa. Y te saca resultados, colores, isolíneas, lo que vos le pedías. Bueno, yo creo que más o menos respondí la curiosidad, porque hay otras